Esto. Esto es para el caso del dengue. ¿Recuerdan esta? PRM. Entonces, una vez ocurre una maduración, es decir, una nueva segmentación, una nueva ruptura de algunos enlaces peptídicos que tienen estas moléculas, ¿sí? Sobre todo que ocurre en el aparato de Golgi con el retículo endoplásico, la molécula pierde estas puntas y ya la proteína es madura. Es decir, esta proteína M ya tiene la capacidad de poder unirse a un receptor, ¿sí? O de ser inmunogénica, mientras que esta no. ¿Listo? ¿Y eso pasa por el ambiente o...? Puede ser también por el pH en el cual se lleva todo esto, pero también como una causa, de causa evolutiva. Bueno, ¿dónde iba? Me perdí. Aquí. Entonces, lo mismo. En el chikungunya también está descrito el ciclo simpático y el ciclo urbano, exactamente igual que en la fiebre amarilla, que en el monkeypox, bueno, todo esto. ¿Sí? Tenemos un ciclo simpático en el cual el virus circula en los primates no humanos y tenemos los diferentes vectores, en este caso sí también es el Aedes aegypti, y el humano ingresa acá y se infecta, y ese humano luego va a un ambiente donde no circula regularmente el virus, pero sí el vector, e infecta a otra persona. Bueno, y ahí se establece el ciclo humano. El chikungunya, la principal característica del chikungunya, la principal característica clínica es el dolor articular. El dolor articular. Hay personas que incluso han quedado completamente discapacitadas por la inflamación y el dolor que produce en las articulaciones. Produce una poliartralgia, ¿verdad? Es decir, puede mejorar con el uso de analgésicos, pero en otras personas ocurre una inflamación crónica que las puede dejar literalmente postradas. Esta tabla lo que muestra cuáles son las citoquinas que se han relacionado más con la aparición de una enfermedad aguda, de una enfermedad severa o de una enfermedad crónica. ¿Listo? Lo más importante, o qué puede distinguir, por ejemplo, un chikungunya de un dengue, ¿cómo lo pueden distinguir clínicamente? Aparte del dolor articular, ¿qué otra cosa tiene el dengue que no tiene el chikungunya o viceversa? La fiebre es un caso, la fiebre casi no se presenta en el chikungunya, no es lo más frecuente, más en el dengue. ¿Qué otra? El sangrado, las hemorragias. ¿Listo? Entonces, estos arbovirus muchas veces producen o un cuadro neurológico o un cuadro hemorrágico. Bueno, el cuadro hemorrágico, ¿cuáles clasificarían como cuadro hemorrágico? El dengue y la fiebre amarilla. ¿Listo? Y los otros producen más manifestaciones extra hematológicas. El Zika produce manifestaciones extra hematológicas más neurológicas y articular. Bueno, en esta lámina lo que se muestra es cuáles son las manifestaciones que se presentan. Por lo general, en la mayoría de los pacientes los síntomas no superan las 2 semanas, pero en algunas personas el dolor articular y la inflamación de las articulaciones puede durar años. El diagnóstico se hace también por serología, IgG e IgM, pero son muy pocos los laboratorios en el país que hacen diagnóstico de esto. El Instituto Nacional de Salud, y creo que la Universidad de Antioquia es otra que hace el diagnóstico de esto. Miren, por ejemplo, esta tabla sí me interesa que la vean, porque los síntomas son muy parecidos. La seroconversión asintomática en el chikungunya es rara, es decir, la mayoría de las personas con chikungunya sí tienen síntomas. En cambio, en el dengue, la persona puede adquirir anticuerpos, pero haberse infectado y no haber tenido síntomas. Los periodos de incubación son muy parecidos. La fiebre, pues sí, se presenta también en el chikungunya, pero es menos que en el dengue. La artralgia es persistente en el chikungunya, no es tan notoria en el dengue. Choque hipovolémico en el chikungunya, no, eso es muy raro. En cambio, en el dengue sí puede ocurrir.
sangrado no se presenta en el chikungunya o es raro si se presenta en el virus. Y la trombocitopenia no es una característica de este virus, mientras que sí lo es el dengue. Bueno. No se trata de ser mejor que los demás, se trata de ser mejor que lo que ya es. Bueno, 15 minutos de descanso, ¿bueno? Sí, nos falta la hora.